anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Es una alegría estar con ustedes hoy mientras les damos la bienvenida a nuestro programa una vez más, sobre la vida, los escritos y las enseñanzas de Luisa, sierva de Dios y mística en la Iglesia. Oremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, con y en el corazón inmaculado de María, Madre tuya y nuestra, te consagramos y te damos nuestra voluntad a cambio de tu propia voluntad divina. Realmente queremos que tu voluntad genere su vida divina en nosotros, este día y en cada momento de nuestro día y de nuestras vidas, para pensar en nuestros pensamientos, hablar en nuestras palabras, obrar en nuestras acciones para la gloria de nuestro Padre Celestial y para cumplir el mismo propósito de la creación. Fundimos nuestra voluntad humana con tu voluntad divina para fluir contigo en todas partes, para hacer contigo lo que tú haces, para cumplir el papel que deseas de nosotros como tus legítimos hijos y tus divinos compañeros. Así, abandonados en tus brazos, Jesús, invitamos a todos los ángeles y santos, y especialmente a María Santísima, a unirse a todo lo que la divina voluntad hace en nosotros en este momento y a lo largo de este día. Confiamos en que no dejarás de darnos la gracia de ser siempre fieles y atentos a la obra que quieres realizar en nosotros, para que nuestra propia voluntad no interfiera con tu libertad de formar tu propia vida verdadera y divina en nosotros y que podamos cumplir el propósito de nuestra creación. Jesús, te amamos con tu propia voluntad y amamos al Padre con la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo. Amamos al Espíritu Santo con el amor del Padre y del Hijo, al unirnos con la Santísima Trinidad, en su único y eterno acto de amor que ahora se nos da para que ese acto de amor sea parte de nuestras vidas, operar en todo lo que hacemos. Así que te lo agradecemos, te amamos, te bendecimos con el corazón de María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta mañana continuaremos con nuestro estudio del volumen 12. Recuerde, el libro del cielo es la obra del volumen 36 de Luisa. Y este volumen es cuando ella realmente va a recibir, en estos pasajes va a compartir con nosotros el tremendo conocimiento que le está siendo dado, está aprendiendo de Jesús mismo y a veces de nuestra Santísima Madre, cómo unir su propia voluntad humana con la voluntad de Dios. De modo que no solo va a hacer la voluntad de Dios ahora, sino que va a vivir en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es la propia vida divina de Dios. Está en todas partes y ella está en ello. Pero ahora Jesús le está enseñando una forma de vida, una manera de vivir totalmente inmersa en esa voluntad de Dios y en esa voluntad de Dios. Ahora viene a vivir y a obrar, a reinar en ella y en todo lo que hace. Así que Luisa, ahora en 1917, tiene alrededor de 52 años, está en la mitad de su vida.
Ella va a morir justo antes de cumplir 83 años. Y así, el 23 de octubre de 1917, nuevamente, esto es su diario. Así que esta es la entrada de ese día. A menudo va a compartir con nosotros lo que sucedió ya sea el día o la noche anterior en su intercambio con Jesús. Así que ella escribe aquí, como el pequeño título dado a este pasaje, el primer acto que hizo Jesús al recibirse a sí mismo cuando instituyó la Sagrada Eucaristía, y luego Italia va a ser invadida. Sabemos que Jesús le está enseñando cómo vivir en la divina voluntad, pero él también reflexiona con ella sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y creo que aquí hay un contraste interesante. Le va a dar una comprensión muy hermosa y mística de su propia vida en relación con la Eucaristía. Pero luego va a hablar de algo muy triste y muy trágico. En la época de Luisa, en 1917, la invasión de su país por potencias extranjeras. Alemania y Austria van a invadir Italia desde el norte. Y entonces, lo que vemos entonces es este tipo de yuxtaposición, este contraste entre una vida interior espiritual tremenda y hermosa, pero cómo esa vida se relaciona con el mundo, ¿ves? Y eso es muy importante para nosotros. Nuestras vidas espirituales, nuestras vidas con Dios y nuestras vidas interiores nunca se viven en aislamiento. Incluso los ermitaños saben cómo abrazar al mundo a través de su corazón y en su oración. Y así también con nosotros, en la divina voluntad, este modo de vida nunca, jamás es una separación en ese sentido del mundo. Siempre estamos unidos a la humanidad. Y especialmente en la Iglesia, en el cuerpo místico de Cristo, estamos tendiendo la mano para abrazar a toda la humanidad a través de la Iglesia. Y en todo lo que hacemos, esto no es solo la divina voluntad, sino que por supuesto es la enseñanza de nuestra Iglesia. Y así, cuando Jesús va a reflexionar con Luisa sobre lo que está sucediendo en el mundo, es para mostrarle cómo vivir esta vida mística, este gran don de la divina voluntad, pero en el contexto del mundo y en la forma en que vemos y en la forma en que amamos. Y oramos por el mundo para que el mundo pueda ser abrazado por esta divina voluntad y esta vida divina de Dios a través de nuestra alma y a través de lo que hacemos. Mira, este es el corazón de la vida mística, que a través de Dios, habitando en el alma, junto con Dios, por nuestra cooperación, participando en esa vida divina, hacemos con Dios. Lo que Él hace, que es amar al mundo, abrazar al mundo, salvar al mundo, santificar al mundo junto con Él. Y por supuesto sabemos que ese fue el mismo corazón de la vida de María Inmaculada, que su vida. Con la cooperación y participación completa y total junto con Jesús en todo lo que Él hizo para salvarnos y santificarnos, junto con el Espíritu Santo. Por supuesto, la santificación es principalmente obra de la tercera persona, pero Jesús es uno con el Espíritu Santo. Así que Él nos redimió, el Espíritu Santo nos santifica. Lleva la redención a su cumplimiento, pero todo es una sola obra de Dios. Así que este pasaje comienza esta mañana después de haber recibido al bendito Jesús. Le decía: Jesús, mi vida, dime, ¿cuál fue el primer acto que hiciste cuando te recibiste a ti mismo sacramentalmente? Esa es una pregunta interesante, ¿no es así? ¿Alguna vez pensaste en Jesús recibiéndose a sí mismo en la Eucaristía? Pero ciertamente tuvo que hacerlo, porque no solo les dio la cena de su cuerpo, sangre, alma y divinidad, sino que la compartió con ellos en la misma mesa. Él tuvo la última cena, la única Eucaristía. Solo hay una. Todas nuestras Eucaristías, nuestras santas misas o memoriales, dice la Iglesia, eso es traer al momento presente, a través del memorial de esa muerte y resurrección de Jesús que la Eucaristía encarna, y juntos lo hacemos presente de nuevo. Así que participamos en esa única Eucaristía de Jesús, pero ciertamente Jesús también se habría recibido a sí mismo. Y ciertamente le deja esto claro a Luisa. Y luego Jesús dice: hija mía, el primer acto que realicé fue el de multiplicar mi vida en tantas vidas como criaturas existirían en el mundo.
porque es el primer acto que hizo al recibirse a sí mismo, multiplicar su vida. En todas las vidas, para todas las criaturas que existirían. En otras palabras, la vida de Jesús aquí en la tierra fue para abrazar, para comprender en sí mismo y en su propia vida, muerte y resurrección a todas las almas. Por eso fue necesario que Él se hiciera humano, que se hiciera hombre, que se encarnara. Fue a través de su humanidad que pudo unirnos a todos con Él mismo. Y por lo tanto, con nosotros incluidos en Él, pudo darnos su propia vida divina. A través de ese vínculo humano, ese vínculo de nuestra humanidad con la suya. Así, dice Él, cada uno tendría una vida mía solo para sí mismo. En otras palabras, como si Él hubiera hecho esto solo por ti, habría pasado por todo esto solo por ti, o solo por mí, por cualquier alma en la tierra, como si cada uno de nosotros tuviera esa vida divina, como humana y divina, de Jesús, solo para nosotros mismos. Y por supuesto, no es así, es para todos, pero Él dice que sería pleno, completo y entero, solo para el individuo, y ciertamente se da a todo. Pero como hablamos el sábado pasado, con el pasaje sobre la Eucaristía anterior a este, donde Jesús está, de alguna manera Luisa está reflexionando sobre ese pasaje, que fue solo 3 días antes. Ella escribió eso, ahora ella está cuestionando y a menudo tendrá estas pequeñas preguntas o curiosidades, como todos nosotros. Bueno, Jesús, ¿cómo fue para ti recibir la Sagrada Comunión? Sabes, Él acaba de darle una hermosa explicación de lo que significa la Eucaristía y luego ella dice, ¿qué significó para ti recibirte a ti mismo en la Eucaristía? Y Él está diciendo, bueno, primero que nada, lo que significaba era que lo hice por todos porque esa era la verdadera naturaleza, la misión, el propósito de su vida, aquí en la tierra. Y así dice, también multiplico mis dolores por cada alma, como si hubiera sufrido solo por ella y no por las demás. Nosotros, a menudo decimos, ya sabes, Jesús habría pasado por toda su vida, pasión, muerte y resurrección, solo para salvar a una sola alma. Así de grande, infinito es el amor y la misericordia para nosotros, y por eso, dice, en ese momento supremo de recibirme a mí mismo en la Sagrada Comunión, me entregué a todos y a sufrir mi pasión en cada corazón, para poder conquistar sus corazones por medio del dolor y del amor. Este amor conquistador, este fiat conquistador, ves a Jesús diciendo, sí, que se haga, Padre, hágase tu voluntad. Sufriré todo esto por tu gloria, para darte reparación y por la salvación de las almas. Pero nos conquista, ¿ves? Es una fuerza poderosa para vencer el pecado y la muerte y nuestra voluntad humana aquí en la tierra. Luego dice, al dar toda mi divinidad, vine a tomar el dominio de todos. Por supuesto, es la divinidad, la vida divina misma, el poder divino de Dios, lo que solo puede vencer. Nuestra voluntad humana es impotente por sí sola, pero a través de la voluntad divina reinando en esa voluntad humana, también nosotros nos convertimos en conquistadores. Como San Pablo dice, ya estamos sentados con Cristo en su trono, en la realeza, en la gloria. Somos bautizados en su poder y su dominio, en su realeza. Y así, como sacerdotes de ese pacto suyo y del pacto del reino que ahora está viniendo a la tierra, Él dice, ustedes comparten conmigo este poder conquistador de la voluntad divina. Pero primero tuve, dice Él, primero tuve que multiplicar lo que iba a hacer, es decir, al recibirse a sí mismo tuve que multiplicarlo, para que estuviera disponible para todo. Verás, entonces todos podrían beneficiarse de que Jesús no solo instituyera el sacramento, sino que también lo recibiera en sí mismo, para todos, en nombre de todas las almas, para que ahora todas las almas pudieran venir a recibir eso. La gracia, la oportunidad, los beneficios de su propia comunión. ¿Por qué? ¿Cuántos en la tierra realmente recibieron a Jesús? Probablemente muy pocos, incluso hoy en día.
en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, ¿cuántas almas ni siquiera han sabido lo que es la Eucaristía? ¿Cuántos la han conocido y no la han querido? ¿Cuántos la han recibido y nunca le han dado importancia a lo que realmente significa, a apreciarla verdaderamente en la forma en que se recibe la Eucaristía? Así que lo que Jesús está haciendo ahí es, Él se está recibiendo a sí mismo por todos nosotros, por cada alma que alguna vez viviría, con todo su amor completo y eterno por esa alma. De modo que, como si todas las almas hubieran recibido el beneficio de haberlo recibido a Él, Él pudiera devolver la gloria al Padre, como si por su propia vida y poder divinos, como si todas las almas lo hubieran recibido. Tenemos muchos nombres para este acto de Jesús a lo largo de su vida, el único acto eterno que se multiplica en el tiempo en muchos actos diferentes. La Iglesia lo llama expiación, lo llamamos reparación, lo llamamos satisfacción, justificación. Puedes buscar estas palabras si quieres en las doctrinas de la Iglesia y es muy interesante. Todas tienen significados un poco diferentes y no vamos a profundizar en la comprensión o el significado de todas ellas ahora, pero todas se refieren a esta acción de Jesús en su propia vida aquí en la tierra. Para hacer expiación al Padre, para satisfacer la justicia del Padre eterno. Por todos estos pecados y males, la voluntad humana separándose de la voluntad del Padre. Él va a hacer esto en cada acto de su vida. Ahora sabemos que la Iglesia dice que ciertamente fue en su muerte y resurrección donde esto sucedió, ya sabes, por excelencia. Ahí es realmente donde se completó. Pero también sabemos que en cada acto de la vida de Jesús hubo una participación, una unión de su voluntad humana con la voluntad divina, de tal manera que Él estaba viviendo esa pasión en cada momento. Y así podríamos decir realmente. Toda su vida fue un morir y resucitar en cada acto que realizaba, alcanzando, por supuesto, la culminación a través de la muerte física y la resurrección, pero la experiencia al final de esta vida en la que todos participamos. Así que a través de cada uno de esos actos, Él hizo que los efectos de su poder divino estuvieran disponibles para la humanidad. Ahora podríamos decir, bueno, si eso es cierto, y Luisa también hacía esta pregunta, entonces ¿por qué no se ha convertido todo el mundo? ¿Por qué sigue habiendo mal en el mundo y todavía guerras, sufrimiento, muerte e injusticia? Si los actos de Jesús fueron suficientes para dar esa satisfacción al Padre, bueno, porque Dios nos creó, como todos sabemos muy bien, con nuestra propia libertad, la libertad de nuestra voluntad humana, para aceptar, cooperar con esa gracia o no hacerlo. Y así, lamentablemente, la voluntad humana, que sigue estando tan caída, tan depravada y sujeta a la tentación del demonio y a nuestra propia debilidad y pecado, esa voluntad humana sigue haciendo lo que quiere, en vez de vivir la vida para la que Dios nos creó. Pero todo está ahí, todo está disponible. Verás, está abierto. Está abierto para todos. De hecho, en el Catecismo, el número 1991 dice, cuando habla de esta justificación, que la justificación es, al mismo tiempo, la aceptación de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que, mientras Jesús hizo todo posible para nosotros, al justificar a Dios, nuestra justificación es también, al mismo tiempo, nuestra aceptación de lo que Jesús ha hecho, de la justicia de Dios. El Catecismo también dice, en el párrafo 1989, que la justificación no es solo la remisión del pecado, sino también la santificación y renovación de toda la persona interior, de todo lo que la compone. Así que el interior está siendo renovado por esta justificación y estamos siendo santificados y hechos santos por ella. En el párrafo 1994, el Catecismo dice, esta justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestada en Cristo Jesús y concedida por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo continúa esta obra dándonosla. Si quieres, comparte con nosotros lo que recibes. De todas estas obras de redención de Jesús, el Espíritu Santo ahora las distribuye a aquellos que las aceptan, aquellos que tienen la disposición de recibir esta justicia de Cristo. Y San Agustín dice que esta justificación de las almas es una obra mayor que la creación del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque la creación del cielo y de la tierra es material. Esto se va a acabar. Pero la justificación de nuestras almas, de nuestro ser, es algo que nunca terminará. Esa es una justificación eterna. Esto nos lleva a una frase interesante y a un concepto difícil en el libro del cielo. Solo voy a mencionarlo ahora porque es algo de lo que queremos hablar a lo largo de nuestra comprensión de los escritos de Luisa. Y en italiano hay una palabra. La palabra para hacer o realizar es fare, F-A-R-E. Pero también existe la palabra rifar, que en inglés diríamos remake o redo, es decir, rehacer o volver a hacer. Y el concepto es que en todo lo que Jesús hizo a lo largo de su vida, muerte y resurrección, Él estaba rehaciendo y renovando nuestras vidas. Así que si lo vemos de esta manera, que cuando Dios Padre creó todo el universo y a la humanidad de una manera especial, con una misión de regresar a Él, en nombre de toda la creación, este amor y gloria, acción de gracias por el poder de su propia voluntad divina, y el hombre falló en hacer eso, entonces hay algo que falta. Mira, hay un tremendo vacío de alabanza, amor y gloria que debería ser dado. A Dios no se le da. No se ha dado desde que Adán y Eva cayeron y tuvieron que dejar el jardín. Así que ahora lo que hace Jesús hace 2000 años es que Él viene y Jesús rehace la humanidad, por decirlo así. No solo Adán y Eva, sino que Él rehace la vida humana de cada alma que alguna vez viviría, porque esa es la única manera en que la gloria del Padre podría ser restaurada, por decirlo así, podría ser reparada, podría ser sustituida. De tal manera que ahora el Padre, a través de su Hijo humano y divino, ahora podía compensar todo lo que la humanidad había perdido, no solo en el pasado, sino por supuesto también en el presente y el futuro, porque la voluntad divina tiene ese poder transtemporal a través del tiempo, tiene ese poder eterno para hacerlo. Así que cuando Jesús rehizo tu vida, Él rehizo mi vida, Él rehizo todos los actos que hemos hecho mal, pecaminosamente a veces, quizá incluso los buenos actos que hicimos, pero por la razón equivocada, con la intención equivocada. Él también realizó por nosotros los actos que debimos haber hecho y no hicimos. Así que nuestros pecados de omisión fueron llevados a cabo por Jesús en su vida. Podemos imaginar cómo podría una sola persona, incluso divina, ser capaz de hacer eso por los miles de millones de almas que han vivido y que vivirán. Bueno, con Dios todo es posible. Dios en su poder infinito puede hacer lo que quiera. Él creó todo esto. Ciertamente puede redimirlo y puede santificarlo. Puede hacerlo completo a través de la obra de su Hijo y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hizo Jesús en la tierra durante sus 34 años de vida. Y lo hizo no solo en los últimos 3 años en los que fue público, sino también en los 30 años en los que vivió una vida muy oculta. Simplemente un miembro más de la familia, un trabajador común, viviendo una buena vida judía. Lo estaba haciendo igual de bien allí como lo hizo en los últimos 3 años y en las últimas 24 horas de su vida. Él estaba rehaciendo nuestros actos en cada momento de su vida, rehaciéndolos por ti, por mí, para poder ofrecerle al Padre, por decirlo así, una vida perfecta por cada uno de nosotros. La versión perfecta, si se quiere, de nuestras vidas a Dios, el Padre. ¿Por qué? Principalmente, en primer lugar, para que el Padre pudiera recibir la gloria que debía haber recibido por nuestras vidas y que no había recibido o no podía recibir sin la redención.
pero también porque de esa manera Él haría posible que nosotros, al haberlo hecho Él por nosotros, pudiéramos unirnos a lo que Él hizo. Y para que incluso nosotros mismos recibamos los beneficios, las gracias, las bendiciones de esos actos redentores que Él hizo por nosotros para que pudiéramos ser salvados. Pero también, hermanos y hermanas, no solo para que apenas logremos pasar por las puertas del cielo, ya saben, por la simple gracia de Dios, sino también por nuestra cooperación con lo que Él ha hecho, entregándole nuestra voluntad humana en cada momento, para que la obra de la redención sea completa y se cumpla en cada una de nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios. De eso se trata realmente la redención, la santificación y la justificación. Jesús lo hizo por nosotros. Ahora Él espera que aceptemos lo que hizo, como dice el Catecismo, pero también que nos unamos a lo que Él hizo, porque eso, como hacemos en la vida sacramental de la Iglesia, lo que conmemoramos y representamos es lo que es Cristo. ¿No lo hacemos efectivo de nuevo? Así que ahora, en la divina voluntad, Él nos da la oportunidad de hacer con Él lo que Él hizo por nosotros. Y al ofrecer eso nuevamente al Padre, por el poder y el amor del Espíritu Santo, glorificamos a Dios aún más completamente y hacemos que estas gracias estén disponibles para todos, porque Jesús no lo hizo solo por ti o por mí, lo hizo por todas las almas. Así que cuando lo hacemos con Él, queremos que todos conozcan ese amor y esa misericordia de Dios, que lo reciban y lo acepten, para que el Padre pueda ser honrado, amado y glorificado, y otras almas puedan entrar en este reino, este reinado de su santa voluntad. Entonces Jesús continúa: pero ay, mi amor permanece, decepcionado por tantos, y espero con ansiedad corazones amorosos que al recibirme, y por supuesto sigue hablando de la Eucaristía, de recibirlo en la Sagrada Comunión, se unan conmigo en esa recepción de la Sagrada Comunión para multiplicarse en todos tal como Él lo hizo. Nuevamente, como dice el Catecismo, número 521, vivimos todo lo que Él vivió, y Él lo vivió en nosotros. Nos da ese poder a través de la divina voluntad y su humanidad. Así que, dice, de esta manera también podemos multiplicarnos en todos a través de no por nuestra humanidad, sino a través de la divina voluntad, allí, deseando y queriendo lo que yo quiero, deseando y queriendo lo que Jesús desea, lo que Jesús quiere realizar en mi humilde, sencilla e indigna acción de la Sagrada Comunión. Qué don tan asombroso, tan increíble nos ha dado. En primer lugar, la propia Eucaristía, que es su propia vida, muerte y resurrección. Cuerpo y sangre, alma y divinidad, todas las gracias de la Iglesia, todo lo que las almas han hecho alguna vez está allí en la humanidad de Jesús. Pero no solo eso, sino que dice: al recibirme, quiero que hagas lo que yo hice en mi propia comunión, para hacerla tan poderosa y eficaz. Una gracia que otras almas también podrán recibir si lo desean, si la aceptan. De esta manera puedo tomar al menos de ellos, es decir, de las almas que me reciben de esta forma, lo que otras almas no me dan, y puedo recibir la satisfacción de tenerlas según mi deseo y mi voluntad. Así que, como ves, cuando hacemos lo que Jesús hizo y lo hacemos con Él, lo hacemos presente de nuevo por nuestro deseo y nuestra intención. Nos renueva interiormente. Pero también hace posible que Cristo, en su divinidad y humanidad, renueve a todos a través de lo que hacemos. Para mí esto es realmente el significado perfecto de lo que dice la comunión. Se trata del cuerpo místico de Cristo, de lo que la Iglesia llama el intercambio espiritual o el intercambio de bienes espirituales en la Iglesia. Mira, no es un concepto nuevo, no es una enseñanza nueva. Simplemente está diciendo que esta es la conclusión lógica. Pero si realmente tomas esa doctrina y la exploras y explicas completamente, esto es lo que obtenemos.
Si Jesús lo hizo, Él quiere que lo hagamos con Él. Y por lo tanto, no es solo humano, también es divino. Va a tener todos estos efectos divinos, eternos y universales para todos. Por lo tanto, hija mía, cuando me recibas, haz lo que yo hice. Y así yo tendré el control, de satisfacción de que al menos somos dos los que queremos lo mismo. Mira, al menos hay un alma en la tierra, y con suerte hay muchas más. Todos los que estamos esforzándonos por vivir de esta manera, ojalá estemos haciendo esto y aprendiendo a hacerlo. Si no lo hemos hecho, ciertamente podemos aprender a hacerlo. Es tan simple, tan fácil. Solo requiere un movimiento de nuestro corazón, de nuestros deseos, de nuestro amor. Pero luego él dice, ¿tengo a alguien en la tierra, ves, haciendo ahora lo que yo hice hace 2000 años? Y porque lo estás haciendo ahora, de nuevo en el tiempo y el espacio, en una realidad concreta de la vida terrenal, entonces él dice, lo estás haciendo posible, para que yo lo haga de nuevo. Porque si yo, como miembro de la Iglesia, miembro de su cuerpo, como un alma bautizada con la presencia de la Trinidad, podemos unirnos a Él de esta manera tan poderosa. Así que Él dice que ahora no está solo. Él tiene a alguien en la tierra y ojalá muchos en la tierra haciendo con Él ahora lo que Él hizo y seguimos ahora siendo esa fuerza redentora y santificadora. La presencia de Cristo en la tierra por el bien de su cuerpo, la Iglesia, para el bien de cada hombre, mujer y niño, desde Adán hasta el último, y para devolver a la Santísima Trinidad todo el amor, la gloria y la acción de gracias que la humanidad le debe a Dios. Así que esto es, ya sabes, para tal vez pensar en esto de una manera más práctica, podrías preguntarte, bueno, ¿cuál es mi práctica? ¿Mi devoción al recibir la Sagrada Eucaristía? ¿Cómo recibo a Jesús en mí mismo, en mi alma y en mi cuerpo de tal manera que esto pueda suceder? ¿De una manera más agradable, de una manera más eficaz para la venida del reino y para la gloria de Dios? Bueno, ya sabes, de nuevo, es tan simple. Ojalá que ya hayas obtenido algunas ideas solo con escuchar esto, si es que nunca lo habías escuchado antes. Que en realidad todo lo que tienes que hacer es decir, Jesús, te recibo como tú te recibiste a ti mismo. Quiero que mi comunión sea una con tu comunión, porque tu comunión fue la perfecta. Y con la comunión de María, porque como criatura, María también hizo la comunión perfecta. Jesús, por supuesto, era el Hijo de Dios, así que la suya era por naturaleza, pero la de María por gracia y por su humanidad. Como criatura, también hace la comunión perfecta, así que yo también quiero unir mi comunión con la de nuestra bendita Madre. Pero es la comunión de Jesús, la tuya, querido Señor, con la que quiero estar perfectamente unido para que yo también te multiplique a ti y a tu vida divina y humana. Por todos, por todas las almas de todos los tiempos, las que están en el cielo, en el purgatorio, en la tierra, las que vendrán en el futuro, para que todos puedan saber la gracia y el amor que se derraman en nosotros en este gran don y que el Padre pueda ser glorificado, como si todos lo hubieran recibido y le hubieran dado gracias y amado perfectamente en respuesta. Verás, esto es lo que Jesús puede hacer y nosotros no podemos, y esto es lo que María, incluso como criatura, pudo hacer por su participación en la Eucaristía de Jesús en su comunión. Ella también, porque nunca pecó y tuvo su voluntad completamente unida a la voluntad de Dios desde el momento de su concepción, pudo ofrecer también actos perfectos de amor y acción de gracias al Padre, tan perfectamente como podía en su humanidad. Así que ninguno de nosotros, desafortunadamente, porque nacemos en pecado original, probablemente jamás haremos nada absolutamente perfecto en nuestra humanidad, pero la voluntad divina puede hacerlo perfectamente en nuestra humanidad. Y Jesús, por medio de sus propios actos, puede repetirlos en nuestra humanidad de tal manera que lo que hacemos ahora cumple ese propósito de la creación. Y aunque, de nuevo, siempre somos imperfectos en nuestra humanidad, cuando Jesús dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto,
Creo que está diciendo: permitan que la vida divina sea perfecta en ustedes al entregarse a ella, permitiendo que la santidad divina sea su santidad, permitiendo esta santificación, para unirte completamente de tal manera con la voluntad de Dios que ahora Dios está viviendo su propia vida, su propia santidad operando en ti y en todo lo que haces. Y luego dice, le damos este contentamiento, esta gran compañía, esta gran participación. Nunca podremos tenerlo por naturaleza porque siempre seremos criaturas, pero Él nos lo da por la gracia santificante del sacramento. Y ya sabes, milagro de todos los milagros, como escuchamos la semana pasada, lo que Jesús también está diciendo es que no solo quiero que suceda cuando hagas la cosa más maravillosa en la tierra, lo más asombroso, que es recibirlo en la Eucaristía, pero quiero que lo hagas todo el tiempo. Quiero que cada uno de tus actos sea una unión de tu voluntad humana con la voluntad divina, para que lo que yo hice en la tierra pueda hacerse ahora en ti. Y los efectos de mis actos pueden multiplicarse en tus actos en nombre de todos los que han vivido y vivirán. Y ese es el gran desafío, ¿no es así? Ciertamente queremos hacerlo en la Santa Comunión, como una devoción y un retorno a Dios por todo lo que nos ha dado a través de Cristo. Pero en realidad queremos hacer eso en todo lo que hacemos, porque en cada acto estamos recibiendo algo de Dios. Lo estamos multiplicando, restaurándolo a la humanidad y devolviéndolo con amor y agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Así que Luisa continúa, mientras decía esto, Jesús estaba afligido. Y entonces dije, Jesús, ¿qué es lo que te aflige tanto? Jesús responde, ¡ay, ay! ¿Cómo el diluvio inundará el país? ¡Qué males! ¡Qué maldad! Italia está pasando por un tiempo triste, muy triste. Acércate a mí. Permanezcamos en acuerdo. Reza para que los males no valgan la pena. Y entonces Luisa dice, ¡ay, mi Jesús! ¿Qué será de mi pobre país? Ya no quieres mi bien como antes, para que queriendo mi bien, los perdonaras. Y Jesús, casi sollozando entre lágrimas, dice, eso no es verdad. Quiero tu bien. Es hermoso ver cómo Luisa se identifica tanto con sus compatriotas y creo con todos los seres humanos. Pero por supuesto, todos tenemos un amor especial por nuestro país y por nuestros conciudadanos. Y ella está tan identificada con ellos que le dice, Señor, ¿ya no te importo si vas a hacerle esto a mi país? Son mi propia carne y sangre, son mi gente. ¿Y ya no te importa que no quieras lo que es bueno para mí? Y por supuesto, Jesús dice, sí, quiero tu bien, pero Luisa, como todos nosotros, tiene que aprender que cuando Dios permite estas tragedias en el mundo, es para nuestro bien. Sabes, es porque Él sabe que a veces es la única manera en que puede captar nuestra atención y llamarnos al arrepentimiento y la conversión. Ahora, es interesante que ella esté escribiendo aquí el 23 de octubre. Italia declaró la guerra a Alemania y Austria en agosto de ese año, el 5 de agosto de 1917. El 24 de octubre es el día siguiente. Al día siguiente, el 24 de octubre, Italia es invadida desde el norte por fuerzas alemanas y austrohúngaras y derrotan a Italia, penetrando en el país. Por lo tanto, Italia va a ser invadida durante esa batalla. La batalla continuará durante bastante tiempo, casi un mes, hasta el 19 de noviembre, y se llama la Batalla de Caporetto. Pero en esa batalla, literalmente, Italia es invadida, porque cruzan las fronteras de Italia hacia el país y comienzan a penetrar en la patria italiana. Y esto es lo que está ocurriendo, y por supuesto esto es lo que tiene a Luisa tan preocupada por su país. ¿Sabes hasta dónde va a llegar esto? ¿Italia va a ser completamente conquistada y puesta al servicio de otros países? Y así, de nuevo, este contraste de lo que, ¿sabes?, de quien Jesús ha estado hablando tan hermosamente en la Eucaristía, ahora se enfrenta a la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo, en su propio país, en Europa en este momento, durante la Primera Guerra Mundial.
Y así, Luisa tuvo que hacer esto, como todos nosotros, esta transición de nuestra vida interior a lo que experimentamos de la bondad de Dios y lo que Él quiere que hagamos con Él. Abrazar a nuestros hermanos y hermanas. ¿Sabes? Hoy podríamos hacer una conexión muy simple y decir, bueno, mira lo que está pasando en Egipto, mire lo que está pasando en Afganistán y en Irak. Y hay tantos países en el mundo donde todavía hay pobreza, hambre y derramamiento de sangre, y tanto genocidio y gente matándose entre sí. Dices, bueno Señor, tú sabes, ¿no quieres nuestro bien? ¿No queréis a través de nuestros actos de la voluntad divina cambiar todo eso? Y por supuesto que lo hace, y aún así siempre nos dirá, como le dijo a Luisa, sí, quiero paz, quiero prosperidad en la tierra. Quiero que la gente cumpla la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Pero, dice, debido a que se han endurecido tanto en sus corazones que no quieren cambiar, no quieren aceptarme a mí, ni mi voluntad en sus vidas, debo permitir que estas cosas sucedan para su bien último y eterno. Ya ves, son cosas terribles a la larga, ciertamente. Pero Él dice, veo el bien eterno. Y así, Él dice, quiero que uses lo que te estoy dando, el don de la voluntad divina, que es un don interior para que lo hagas efectivo dentro de ti en todo lo que hagas. Quiero que lo uses para el bien de tus hermanos y hermanas, y no solo de los que están vivos hoy, sino también de los que vendrán en el futuro, porque no sabemos lo que deparará el futuro. No parece que esté mejorando mucho, ciertamente no en este momento. Así que, ¿qué va a pasar en el futuro? Sí, Señor, quiero que mi amor y mis actos y el amor en mis actos cooperen y participen en lo que tú hiciste para salvar a mis hermanos y hermanas, a toda la humanidad. Sabes, Luisa y todas las almas víctimas, esa es realmente su vocación. Y así nos convertimos junto con Luisa como Luisa en un alma víctima. De la misma manera, obviamente, en que ella sufrió. Probablemente esa no será la vocación de la mayoría de nosotros. Es una vocación bastante rara sufrir eso hasta el extremo como una vocación completa. Pero todos nosotros, de una u otra manera en la iglesia, somos almas víctimas porque Cristo es la verdadera alma víctima y todos compartimos en su victimización como sacerdotes. Y así todos compartimos esa victimización del sacerdocio de Jesús, como el Cordero que fue inmolado por nuestra redención. Y así todos nosotros de alguna manera vamos a tener que hacer eso. Queremos tener ese amor. Y ya sabes, ahí es donde a veces es tan difícil, porque especialmente cuando la gente está lastimando a nuestro propio país, cuando atacan a nuestra familia o a nosotros mismos, no es fácil amar a esas personas. Y es ahí donde realmente necesitamos la voluntad de Dios, operando en un danos esa capacidad de abrazarlos a todos. ¿Sabes? Mientras Jesús está siendo azotado, escuchamos en las horas de la pasión que durante su flagelación, Él está orando por la salvación de aquellos que lo están azotando. Una misericordia increíble. ¿Alguien ha tenido alguna vez ese tipo de misericordia? Solo a través de Cristo y la divina voluntad, hermanos y hermanas, podemos tener ese tipo de perdón, ese tipo de amor por los demás. El amor de Santa Águeda, estoy seguro de que ella oraba por quienes la martirizaban, la mataban, la torturaban en la iglesia primitiva, todos los mártires. Es una gracia, no la tenemos por naturaleza. Debemos orar por esta gracia, la gracia sobrenatural que Dios nos da para que podamos tener este tipo de amor. Pero Jesús también dice, no solo pidan. Está bien pedir, pero dijo, actúen. Pide como si ya lo tuvieras. En otras palabras, simplemente tómalo. Está en mi vida divina. Está en la divinidad que habita en mi humanidad. Tú eres uno con mi humanidad. Así que simplemente toma ese don, esa gracia que necesitas. Señor, tomo tu amor por aquellos que me ofenden a mí o a mi familia, o a la iglesia, o a mi país, aquellos que están matando a otros. Y tomo tu amor y tu misericordia y se los doy a ellos. Lo distribuyo a ellos en el poder de tu voluntad y doy gloria y acción de gracias al Padre, como si todos hubieran recibido esa misericordia para su propio bien y conversión y hubieran respondido a esa gracia.
Verás, esa es la vida de la iglesia, esa es la vida de la divina voluntad. Es interesante, en la iglesia primitiva, cuando había muchos ermitaños en el desierto, padres y madres que salían al desierto para vivir una vida solitaria, había un debate bastante intenso sobre si realmente se podía hacer eso como miembro de la iglesia porque parecía algo tan separado. Y los grandes santos de la iglesia, San Basilio, San Atanasio, quienes defendían este modo de vida y escribían reglas para este estilo de vida, decían que absolutamente sí, porque en cada alma habita toda la iglesia. En cada uno de nosotros llevamos todo de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos uno con ese cuerpo místico de Cristo habita en nosotros a través del bautismo y de la Eucaristía, todos los sacramentos que ayudan a esa vida divina. Y así todos somos uno con la iglesia. Así que no solo somos parte de ella, está en nosotros. Toda la iglesia también está en nosotros. Así que hagamos lo que hagamos, la iglesia lo está haciendo con nosotros y en nosotros. Es un pensamiento maravilloso cuando rezas, sabes que cualquier oración que ofrezcamos, y como diría Agustín muchas veces, nunca podemos rezar solos. Nunca podemos rezar solo por nuestras intenciones o nuestras necesidades. Ciertamente podemos expresarlas e incluirlas, pero siempre a través de esas oraciones particulares queremos expandir nuestro corazón, nuestra oración y nuestro amor para incluir todas las necesidades de todo el pueblo de Dios de todos los tiempos. Esa es la oración de la iglesia. La llamamos la oración universal de la iglesia. Por eso, de todas las palabras, la que describe a nuestra iglesia es universal. Eso significa que está dirigida a todos, y es una pero es para todos. Todas las naciones, todas las personas pueden ser bienvenidas e incluidas en esta iglesia si tienen el deseo y la fe. Así que Jesús es, ya sabes, el mismo papá, como dice Luisa, está casi sollozando, está lloroso por lo que tiene que suceder. Él no quiere ver que ocurran estas tragedias, pero Dios ha creado a la humanidad libre. Y si la humanidad elige libremente actuar de esta manera, sí, hay veces en que Dios puede intervenir para detenerlo, pero la mayoría de las veces y en gran parte del tiempo no lo hace, porque eso sería quitar nuestra libertad. Y así, tal como es, permite que este tipo de tragedia, este tipo de mal, se multiplique incluso en nuestro propio tiempo. Y por eso, con mayor razón, nos necesita a nosotros como pequeñas almas en la tierra, compartiendo su condición de víctima, y junto con Luisa y todos los santos y ángeles, Él necesita que hagamos esto con Él. Uno podría decir, bueno, ¿por qué Dios nos necesitaría? Bueno, porque Él creó, esa es la propia naturaleza de nuestra creación, que a través de la instrumentalidad de Adán y Eva, los primeros en la tierra, Él pudiera tener una morada en el mundo. A través de su cooperación con su divina voluntad, Él podría reinar y tener dominio sobre esta tierra. Y por eso les dice a Adán y Eva, ustedes tienen este dominio porque mi voluntad reina en ustedes y el resto de la creación no la tiene. Sabes, los ángeles tienen la libre elección de permitir que esa voluntad divina reine en ellos, pero no son criaturas terrenales, son su espíritu. Somos las criaturas de la tierra que Dios creó y sobre las cuales esa voluntad divina fue reinar. Así que si no reina en nosotros, no reina en la tierra. Y aunque el resto de la creación lo tiene en sí por naturaleza, dependen de la humanidad para llevar a término su propia condición de criaturas. ¿Qué dice San Pablo lo hace? Toda la creación espera en agonía, gimiendo en agonía, la revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es los verdaderos hijos de Dios, quienes completarán esta obra y harán posible que toda la creación entre en su cumplimiento final, que son los cielos nuevos y la nueva tierra que vendrán al final de los tiempos. Pero también comienza ahora. Así que incluso ahora nuestros actos están ayudando al resto de la creación, incluso al universo, cooperando. ¿Por qué? Porque tienen la misma voluntad de Dios en ellos, pero es a través de la humanidad.
Solo así Él viene a reinar, porque somos las criaturas hechas libres para elegir, libres para decidir, libres para aceptar este dominio, este reinado de la voluntad de Dios. Primero, en nosotros mismos. Ese es el único lugar donde realmente podemos, donde tenemos la libertad de hacerlo realidad, es en nosotros mismos. Pero a través de nosotros, cuando estamos unidos a la voluntad de Dios, entonces Dios es libre para usarnos y actuar a través de nosotros para traer a muchas otras almas al reino de la divina voluntad. De hecho, le dice a Luisa que cada acto que haces, porque soy yo quien lo hace en ti a través de la divina voluntad, cada acto que haces en mi voluntad, hace posible que otras almas lo conozcan, que lleguen a aprender sobre ello, que lleguen a aceptarlo y a vivir de esta manera en sus propias vidas. Así que nuestro acto tiene un impacto y efecto tremendos en otras almas. Sabemos eso por la Iglesia, a través de la comunión de los santos, pero al menos yo nunca entendí completamente cuán poderosa es nuestra comunión con nuestros hermanos y hermanas. Y por eso esperamos y rezamos para que nosotros también podamos tener este tipo de amor que tenía Luisa, este tipo de compasión por la humanidad, por sus hermanos y hermanas. Ni siquiera es solo compasión, es una comunión. Es estar tan unidos al mundo que lo que le sucede al mundo lo sentimos como si nos estuviera sucediendo a nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando escuchamos sobre Cristo siendo perseguido, como sucede ahora en tantos lugares, y siendo asesinado, a veces en grandes cantidades, lo sentimos en nuestro propio corazón, en nuestro propio cuerpo y alma, porque hiere al cuerpo de Cristo y nos hiere a nosotros. Y somos parte de ello, pero también duele. Toda la humanidad, incluso la que no está en el cuerpo de Cristo, porque todos somos uno en esa humanidad que compartimos en Jesús. Así que Dios ciertamente nos ha dado una vocación grande y elevada, ¿no es así? Vivir este sacerdocio universal, el sacerdocio bautismal de ser víctima con Él, sacerdote, pero también profeta, y reinar con Él como rey. Verás, su realeza nos es dada si la aceptamos. Esa realeza significa que ahora, incluso aquí en la tierra, comenzamos a reinar con Él. Él lo prometió. Y está en todas las Escrituras, y ciertamente es lo que pidió en el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, donde reina tan perfectamente. Bueno, el siguiente pasaje es más largo, así que me voy a abstener de comenzar ese hoy. Terminaremos en unos momentos, pero solo quería compartir un pasaje con ustedes que se compartió en uno de nuestros grupos anoche y creo que lo expresa de una manera hermosa. Nos da una idea de todas estas cosas de las que hemos estado hablando y esto es del volumen 17. La fecha es 25 de junio de 1925. Jesús dice: «Hija mía, mi voluntad siempre quiere darse más a ti. Y para darse más quiere hacerse entender mejor. Debemos llegar a conocerla, a comprenderla, dejar que penetre en nuestro intelecto y en nuestra memoria. Y para hacer más estable, más segura, más estimada y amada lo que te manifiesto, lo que te enseño, para que eso suceda, es decir, para que sea mejor comprendida, más apreciada y amada, entonces mi voluntad te da un nuevo sufrimiento, y para disponerte mejor, prepara en ti el espacio para depositar su verdad». Mira, si pudiéramos decir que el sufrimiento nos vacía por dentro, talla el lugar, el espacio en nosotros para recibir la verdad. ¿Sabes? El amor, la nueva vida que Dios quiere darnos a través de la divina voluntad. Y por lo tanto, quiere darte la nobleza, para disponerte mejor, para prepararte el espacio. Quiere darte el noble cortejo del dolor para estar seguro del alma y poder confiar en ella. Siempre son el dolor y las cruces los que abren la puerta a nuevas manifestaciones. Ese es el punto. Para que Dios revele más de quién es Él y cuál es su voluntad para nosotros en nuestras vidas, siempre son el dolor y las cruces los que abren esas puertas. En otro lugar dirá que hay habitaciones de conocimiento. Y cuando estás preparado para pasar de una habitación a otra, hay una puerta por la que debes atravesar.
La llave de esa puerta es el sufrimiento y la cruz. Es tu amor. Ese amor surge en ese sufrimiento, crece allí y Él simplemente me hace capaz de confiar más en ti y de entregarte esa llave, porque ahora sé que estás segura, que puedes entrar en la siguiente habitación del conocimiento y alcanzar una mayor profundidad de entendimiento, para que entonces pueda darte más lecciones secretas, los mayores dones que quiero depositar en ti, porque si el alma soporta con perseverancia mi sufrimiento y mi voluntad dolorosa, se volverá capaz de recibir mi voluntad gozosa y adquirirá el intelecto y el oído, la capacidad de escuchar para comprender estas nuevas lecciones de mi voluntad. Maravillosa, hermosa declaración. Él dice, porque si el alma soporta esto fielmente, con atención, perseverando a través de este sufrimiento y esta voluntad dolorosa, mira, la voluntad de Dios sigue sufriendo en el mundo. Es contrariada, es negada, es rechazada, se le revela, es herida por la humanidad. Y Él dijo, esa voluntad mía está en ti, así que vas a sufrir lo que sufre mi voluntad. Sentirás ese rechazo, conocerás esa persecución, conocerás esa calumnia, conocerás ese tipo de rebelión de parte de otras criaturas. Y Él dice, si lo haces, si puedes adorar eso fielmente, con amor, entonces dice, te volverás capaz de recibir mi gozo, mi triunfo, mi conquista. Fiat, mi voluntad divina que conquista a través de ese sufrimiento, a través de la cruz para llegar al día de la resurrección. Y entonces dice, eso te dará mayor intelecto, una inteligencia superior y una capacidad de escucha para comprender nuevas lecciones que quiero darte. Él dice que, a través de ello, el alma adquiere el lenguaje celestial, así que podremos saber cómo repetir las lecciones que se aprenden. No solo las entendemos, sino que Él dice, te daré el lenguaje, las palabras, los medios, el vocabulario, el idioma con el que darlas a conocer, para compartirlas con los demás. Son grandes promesas de nuestro Señor en el volumen 17, un poco más adelante, al 12, volumen 17 del 25 de junio de 1925. Pero creo que capta de manera tan hermosa muchas de las cosas que también acabamos de leer en el volumen 12. Y me gusta la referencia cruzada porque vemos que, ya sabes, durante más de 40 años la enseñanza constante no varía. Se profundiza más y a veces parece casi contradictoria porque es paradójica, pero siempre crece hacia un grado más alto y una mayor plenitud, pero nunca se aparta de este único tema de la voluntad divina reinando en nosotros y a través de nuestra propia humanidad. Gracias a Dios. El Padre Dwayne decía, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que estés con nosotros nuevamente. Y ahora le pedimos al Señor que os ayude en vuestras propias vidas. No hay ninguno de nosotros que no tenga que cargar con su propia cruz. Nuestra propia participación en el dolor y los sufrimientos de la voluntad de Dios. Yo solo rezo y queremos orar por todas las almas para que tengan esa gracia de ser fieles y atentas a través de todo lo que Dios permita en nuestras vidas. Que Él nos dé la fuerza y el coraje, la misericordia, el amor de su propia voluntad divina para vencer en cada momento. Y darnos toda la gloria para compartir con Él el amor, la acción de gracias, la adoración que corresponde a Dios, nuestro Padre. Que Dios Todopoderoso te bendiga ahora y te guarde siempre en el cielo de su conquista, sea el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y
Revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino.